Bueno, en este caso vamos a identificar los interruptores termomagnéticos. En este caso tenemos dos interruptores termomagnéticos. Si recordamos un poco la información que les he ido brindando, vemos que tiene dos bloques. Eso significa que, de acuerdo al número de polos, este es un interruptor bipolar, comúnmente conocido como monofásico. En este caso tiene tres bloques. En función al número de polos se le denomina tripolar o comúnmente trifásico. ¿Okay? Ahora, en estos interruptores también se hacen pruebas. También se deben hacer pruebas porque tiene partes mecánicas. ¿Okay? Tiene partes mecánicas. Lo primero que debemos hacer es verificar visualmente, ¿sí?, si está cambiando internamente, ¿sí?, toda la regleta. ¿Cómo así? Nosotros podemos visualizar exteriormente el color verde en ambos interruptores. Entonces, el verde significa que está en posición de reposo, en vacío o sin tensión. Pero cuando yo energizo ambos, se cambia de color a rojo. Eso significa que están cerrados los contactos. Con esto visualmente yo estoy verificando que al interior los contactos están cerrando, ¿okay? O al menos eso me indica estos colores, ¿okay? Tengo yo que verificarlo. ¿Cómo le verifico? Nuevamente empleando nuestro instrumento multímetro. Desenergizo los dos interruptores y traigo mi multímetro. Acordémonos que para verificar un interruptor yo debo de hacer pruebas de continuidad entre las líneas, ¿sí?, y ver si hay continuidad también entre distintas fases, porque como este dispositivo controla, ¿sí?, apertura o cierra circuitos, alimenta o energiza o desenergiza circuitos, yo debo de asegurarme que no haya conexión entre las fases. Entonces, yo no solamente voy a probar continuidad a ver si cierran sus contactos, yo también debo de asegurarme que entre las fases no haya continuidad. Y para esto, nuevamente retorno a emplear mi multímetro. ¿Qué hacía? Moví el selector hasta la posición de continuidad. Acuérdate que en cada prueba siempre tienes que hacer o tocar las puntas para ver el estado de las puntas de prueba. Entonces, ¿qué debo de hacer? Igual, acá está indicado el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo debería yo medir? Pongo una punta de prueba en el borne 1 y la otra en el borne 2. En este caso no hay continuidad porque el interruptor está desenergizado. Entonces, manteniendo las puntas de prueba en ese bloque, energizo. Muy bien, percibo el sonido. Eso significa que este bloque está trabajando muy bien. Desenergizo y deja de sonar, me aseguro. Vuelvo a hacer esa prueba en el segundo. Energizo, escucho el sonido y desenergizo. Y hago la misma prueba en el tercer polo. Energizo y desenergizo y se retiró el sonido. Ahí me he asegurado de que los contactos de este interruptor termomagnético están abriendo y cerrando. Físicamente, la mecánica interna está trabajando, está operando. Ya me aseguré de eso. Segundo, debo de asegurarme que entre las fases no haya continuidad. ¿Okay? No debería, porque este es un polo, este es otro polo y este es otro polo, o tres fases. ¿Cómo hago eso? Voy a mantener una de las puntas del multímetro en un polo y con la segunda punta la voy a colocar en el segundo polo. No debería haber algún sonido. Como no hay ningún sonido, yo me aseguro
que entre estas dos fases no hay continuidad y está perfecto, porque si hubiese continuidad, cuando yo conecte la alimentación con la tensión, ocurriría un cortocircuito. Entonces, ahorita estoy verificando que entre la fase 1 y la fase 2 no hay continuidad. El segundo paso, verificar entre fase 1 y fase 3. Coloco y tampoco hay sonido. Me aseguro, tocando las puntas de prueba, no hay sonido. Eso significa que tampoco hay continuidad entre la fase 1 y la fase 3. ¿Qué me faltaría probar? La fase 2 con la fase 3. Entonces hago lo mismo. Fase 2 con fase 3. No hay continuidad. Puedo volver a repetir ese procedimiento ahora energizado, porque de repente cuando estaba desenergizado acá no había continuidad, pero de repente acá en la parte inferior estaba sucio, o hay de repente algún cablecito por ahí escondido que no lo hemos visto. Entonces vuelvo a verificar fase 1 con fase 2, fase 1 con fase 3 y fase 2 con fase 3. Al no haber ningún sonido, yo me he asegurado que todas las fases están aisladas una de otra y a su vez que cada contacto trabaja independientemente. Con eso me he asegurado ya de que este interruptor está trabajando. Ahora, eso no me certifica a mí de que todavía esté la parte magnética o la parte bimetálica esté operativa. Estas pruebas que estamos realizando es para verificar físicamente que estén operativas la apertura, el cierre y que no haya riesgo de cortocircuito al momento de conectar. ¿Ok? Ahora, ¿qué más debo de reconocer de este interruptor? Hay información muy importante que aparece en esta parte de acá. Primero te indica la marca, en este caso Chinit, el modelo en XB63 y te da otra información, C32. Acordémonos que los interruptores termomagnéticos, ¿sí? Les mencioné que trabajaban en función a curvas, en función a las cargas de trabajo, en función a cómo se desempeñan al momento del arranque. En este caso, visualizamos que tiene una curva C. Si recordamos, la curva C era para cargas que se elevaban entre 5 y 10 veces la corriente nominal. ¿Pero qué es la corriente nominal? La corriente nominal es la corriente que consume nuestra carga, un motor, una lavadora, un ventilador, una lámpara, en condiciones normales, sin sobreesforzarlo. ¿Okay? Esa es la corriente nominal. Entonces, este interruptor termomagnético tiene una curva C y me soporta 32 amperios. Acordémonos que las unidades que estén al costado, ¿sí? Al costado inmediato de una letra, en este caso de la C, es la corriente nominal que soporta este interruptor. ¿Okay? Luego me viene otra información, me dice 400 voltios y me aparece un dibujito de una onda sinusoidal. Entonces yo me acuerdo, ¿qué significaba la V? V de voltios. Si me están hablando de voltios, están haciendo referencia al voltaje. Eso significa que este interruptor soporta o puede estar conectado hasta un voltaje de 400 voltios. Profe, pero hay alterna y hay continua. Muy bien, ¿cómo sé si trabaja con alterna o con continua? Acá hay otra información más. Hay una onda sinusoidal. Y si yo refresco mi memoria, sé que la onda sinusoidal, ¿sí?, me hace alusión a la corriente alterna. Entonces ya tengo más información. Ya sé que este interruptor, ¿sí?, es de una curva C, soporta una corriente nominal de 32 amperios y puede estar conectado a una red de 400 voltios en alterna. Muy bien, ya tengo bastante información. Pero adicionalmente a esto también me da un rectángulo, ¿sí?, con un número al interior. Me dice 6000 amperios. ¿Eso qué significa? Que es la corriente de corte o de cortocircuito. Significa que cuando perciba este dispositivo esa corriente, ¿sí?, ese incremento hasta ese límite,
el interruptor se va a desenergizar. Entonces acá hay dos características. Me está hablando de una característica magnética y de una característica térmica. Para poder tener objetivo todo, para resumir, tenemos este interruptor tripolar o trifásico de curva C que me soporta hasta 32 amperios, ¿sí? Para una sobrecarga le puedo conectar una carga o una tensión de trabajo de 400 voltios y me cortaría un cortocircuito hasta los 6000 amperios. ¿Ok? Toda esa información está en esta parte de aquí. Vamos a ver ahora en otra marca. Por ejemplo, en esta marca Stronger. También me viene esa información. Si nos damos cuenta, aquí está el modelo, ¿no? ALF O42. Y me viene al costado la letra C con el 20. Si recordamos lo que le dije hace unos momentos, ¿sí? La C era la curva, el tipo de curva. Significa que este interruptor, ¿sí?, soporta entre 5 y 10 veces la corriente de arranque o la corriente nominal. ¿Y cuál sería la corriente nominal que me soporta? Es de 20 amperios. ¿Okay? O sea, este interruptor me soporta hasta 20 amperios. Me falta más información. Necesito saber con qué voltaje le voy a poder trabajar. Hasta con qué voltaje puede trabajar. Esa información aparece por esta parte de acá. 220/415V. Nuevamente recordamos que la V hace mención a voltios y por ende al voltaje. Entonces va a soportar de 220 hasta 415 voltios. Alterna o continua. Verifico y tiene una onda sinusoidal que me hace referencia a la corriente alterna. Muy bien. Hasta ahora, ¿qué datos tengo? Tengo que este interruptor es de una curva C, me soporta 20 amperios de corriente nominal y puede estar conectado a una red de 220 o 415 voltios en alterna. Además me dice, como concepto adicional, que su corriente de cortocircuito es de 6000 amperios. ¿Ok? Entonces, para recapitular, tenemos los interruptores termomagnéticos, bipolar, tripolar, y sus características principales o los datos que yo debo de brindar o para el momento de solicitar este tipo de accesorios es la curva, la corriente nominal de trabajo, el voltaje con el que va a trabajar, el número de polos con el que se va a alimentar y por último la corriente de cortocircuito.